Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio de la carta a los Efesios. En la lección anterior se habló que Dios tuvo un plan desde antes de la creación para redimir a la humanidad. Su plan fue enviar a Jesús al mundo para que se convirtiera en el sacrificio por el pecado. En la clase de hoy vamos a ver cómo opera ese plan en el ámbito personal. Vamos a cubrir el capítulo 2 de Efesios desde los versos 1 al 22. La lección se va a centrar en la salvación por gracia y cómo ésta une a todos los creyentes en Cristo. Además, veremos que la nueva vida que tenemos por la gracia de Dios no se gana con obras, sino que Dios nos la da en forma gratuita. Y como dice el título de la lección, esta nueva vida en Cristo nos concede ser ciudadanos de la familia de Dios. De hecho, al ver los versos nos vamos a dar cuenta de que muchos de los judíos sentían que ellos tenían una relación muy exclusiva con Dios. Sin embargo, cuando Pablo escribe a los gentiles efesios, él señala que este pensamiento no es correcto. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todas las personas vivan conforme a su plan y sean parte de su familia. De la misma manera, nosotros como creyentes tenemos que poner a un lado nuestros prejuicios personales si queremos ser una parte funcional de la familia de Dios. Vamos a orar y luego continuamos Efesios en el capítulo 2 y tomaremos los versos del 1 al 3. Oramos. Señor y Padre nuestro, gracias por este día. Gracias por tu presencia en nuestras vidas y en cada hogar reunido, Señor. Señor, permite que esta palabra que vamos a estar estudiando hoy edifique nuestra vida y nos ayude a entender un poquito más de tu santa palabra, Señor, para que podamos seguir creciendo y madurando, Señor, y entendiendo tu voluntad para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y Señor nuestro. Amén. Bien, en este capítulo 2 de Efesios, desde el verso 1 hasta el verso 10, el apóstol Pablo declara que la renovación espiritual de toda la humanidad, que incluye judíos y gentiles, es parte íntegra de la resurrección de Cristo. El expositor divide estos 10 versos en dos temas: la vida vieja de pecado, que va a cubrir los versos 1 al 3, y luego habla de la nueva vida en Cristo, que son los versos 4 al 10. Pero vamos a leer los primeros 3 versos. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Podemos ver al leer estos versos que Dios está muy consciente de quiénes éramos. Sencillamente éramos personas muertas en delitos y pecados. ¿Y cómo andábamos? Andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Así que, ¿cómo era nuestra forma de vivir? Vivíamos en aquel tiempo en los deseos de nuestra carne. En otras palabras, amados, vivíamos como muchas de las personas que están a nuestro alrededor. Podemos recordar que a unos Dios los sacó de los vicios o de vidas morales reprochables, personas mentirosas o corruptas. A otros los sacó de falsas religiones. Otros dejaron de ser ateos y a otros los libertó de la ignorancia de creer que porque eran personas buenas o de su casa no necesitaban salvación, etc. Por lo tanto, al afirmar nuestra identidad en Cristo, no existe una mala interpretación, porque Dios sabía perfectamente quiénes éramos y cómo vivíamos. Así que en una sola frase, antes de recibir una nueva vida en Cristo, estábamos muertos. Bien, veamos ahora con calma 5 características que Pablo destaca de estos versos. Pablo nos muestra cómo vivieron las personas
antes de recibir una nueva vida en Cristo. Lo primero que vemos lo encontramos en el verso 1, cuando decía, era una vida de muerte espiritual. Por eso dice que estaban muertos en delitos y pecados. ¿Y qué implica eso de estar muertos en delitos y pecados? Pues significa que estábamos en un estado de separación de Dios, causado precisamente por esos delitos y pecados. Recordemos la experiencia de Adán y Eva. Una vez ellos pecaron, fueron echados o separados del huerto del Edén. Esa es la condición de toda persona que no ha conocido a Cristo. La palabra usada aquí, delitos, que leemos paraptoma, se refiere a los deseos de la carne, audaces, crasos y palpables. Y la palabra pecados, que vemos amartiai, hace referencia a los deseos de la carne, pecados de pensamiento y de ideas, de propósito y de inclinación. Lo que quiere decir, hermanos, es que hay pecados que los podemos ver, palpar a simple vista. Sin embargo, hay otros que están en lo oculto de la mente y el corazón del ser humano. Sin embargo, son visibles para Dios. Lo segundo, en el verso 2 decía, caminaban siguiendo la corriente de este mundo. Aquí la palabra que traducen del griego para corriente es aion, que significa literalmente edad, o sea, este mundo. Usan esta palabra no para referirse al tiempo cronológico, sino al carácter espiritual de los tiempos. Así que el pecador vive conforme y siguiendo todo lo que ocurre en su época, lo que quiere decir que esa condición es tanto para los que vivieron en el pasado como para nosotros ahora en este tiempo y los que van a nacer después de nosotros. Esto, hermanos, tiene que hacernos reflexionar en que Dios, escucha bien, no cambia ni se ajusta a las nuevas generaciones, tal y como establece la Biblia en Hebreos 13 del 8 al 9 que quiero leer. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. El consejo es claro. Aunque el mundo camine de acuerdo con las normas e ideas de la época en que viven, el creyente de todas las épocas vive bajo las normas de Dios. Nuestra fortaleza espiritual viene de la gracia de Dios y nuestras reglas morales y espirituales son las establecidas por Jesucristo. No seguimos ideas nuevas y extrañas, vengan de quien vengan. Bien, la tercera es que andaban conforme al príncipe de la potestad del aire que está en el verso 2. Se refiere al Dios de este mundo, o sea, el diablo o Satanás. Ese es el príncipe de la potestad del aire. En 2 Corintios 4:4, Pablo se refiere a Satanás como el Dios de este siglo. La expresión la potestad del aire quiere decir que el diablo ejerce su autoridad en la esfera del aire, siendo el líder de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, como se menciona en Efesios 6:12. No podemos ignorar que sí realmente existe un imperio de espíritus malos que trabajan desde una jerarquía y un orden. Recuerden que cuando el ángel Lucifer se rebeló contra Dios, muchos otros ángeles también se rebelaron. Él dejó de ser el ángel Lucifer, que significa portador de luz, para convertirse en diablo o Satanás, que significa adversario. Y los demás ángeles caídos se convirtieron en demonios. Quisiera aclarar que los demonios tienen personalidad e inteligencia. Recuerden que son ángeles caídos. Y en esta ocasión son súbditos de Satanás y enemigos de Dios y del hombre. Satanás y sus súbditos influencian en este mundo. Ellos son los poderes detrás de los dioses falsos. Por eso vemos en la Biblia cómo se condena la adoración a los ídolos y dioses falsos.
Cuando en el mundo se adoran ídolos o dioses falsos, se está adorando a los demonios. Por eso vemos personas fanáticas, que sus dioses son la moda impuesta por famosos, gente que cuando cree no encontrar respuesta en Dios, se refugia en la adivinación, el espiritismo y toda clase de mundanalidad. Lo que quiere decir, amados, que el creyente no puede ignorar esto, porque aún sin darse cuenta puede estar practicando cosas que piensa no son malas, sin embargo, Dios sí las condena. Recordemos que aunque Satanás y sus demonios no son todopoderosos, sí tienen poder. Ellos influencian sobre nuestros pensamientos y sobre el sistema del mundo, tanto en lo político, cultural, económico y religioso, donde podemos encontrar personas hostiles a Dios y a su pueblo. Por eso es que en esta misma carta, Pablo exhorta a no volver a las prácticas del viejo hombre. Leemos en Efesios 4, 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sin embargo, tenemos una buena noticia, y la buena noticia es que la muerte y resurrección de Jesús nos garantizó ser libres de las potestades satánicas. Cuando Jesús anunció su muerte, declaró la derrota de Satanás y todo lo que representa. Escuchen lo que dijo Jesús en Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Como nosotros sabemos, el creyente es libre de la esclavitud de Satanás. Esa es nuestra experiencia cuando llegamos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador. Y la derrota final del maligno ocurrirá cuando sea arrojado al lago de fuego, como se declara en Apocalipsis 20:10. Recordemos que Jesús nos advierte que nosotros no somos de este mundo. Leamos Juan 15:19. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo os elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y Santiago 4:4 añade, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Palabras duras, pero en las que hay que reflexionar. Lo que quiere decir que el que presta atención y sigue las posturas del mundo y las nuevas normalidades, se convierte, como dice el verso 2, en hijos de desobediencia. Bien, vamos con la cuarta característica. Todos, antes de ser creyentes, vivimos en los deseos de la carne, como establece el verso 3. Pablo reconoce que esta también fue su situación antes de él conocer a Cristo. Los deseos de la carne quiere decir que esas personas vivían dominadas por los apetitos e impulsos que acompañan a una naturaleza caída, atrapadas en la voluntad del pecado. En el caso del mismo Pablo, él vivía lleno de orgullo y de religiosidad, creyendo que le estaba dando un servicio a Dios y que su persecución hacia los cristianos era su gran servicio a Dios. La última característica es que éramos por naturaleza hijos de ira, que también le encontramos en el verso 3. En otras palabras, éramos innatamente hijos de ira. Esta expresión en este caso significa objetos de ira, porque estábamos comprometidos con el pecado, sujetos a esa naturaleza caída desde Adán. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, nuestra única esperanza es una nueva vida en Cristo. Por nosotros mismos no podíamos salvarnos, no teníamos esa capacidad.
Solo podríamos ser salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Bien, continuamos ahora con otra parte, los versos del 4 al 10, que nos hablan de la nueva vida en Cristo. Los versos 4 al 5 mencionan la misericordia que Dios ofrece a aquellos que van camino al juicio de Dios. El verso 5 es muy importante porque nos da el tema. Dice que aun cuando estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y coloca la nota aclaratoria. Por gracia soy salvos. Así que hermanos, esta es la buena noticia. Ya no somos quienes éramos. Ahora Dios nos dio vida en Cristo. Su gracia fue derramada sobre nosotros y Dios nos resucitó con Cristo. Por lo tanto, recibimos no un premio, sino un don. ¿Quiénes somos ahora? Ahora somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Veamos los versos con más detenimiento para presentar tres características que podemos observar de esta nueva vida en Cristo. Primeramente, esta nueva vida es iniciada por Dios, como pueden ver en los versos 4 al 5. Fíjense en que Pablo en el verso 4 comienza diciendo, pero Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien siempre cambia la situación. Se menciona la misericordia de Dios como la disposición de Dios hacia personas que son pecaminosas. E inmediatamente habla de su gran amor, porque es su móvil por todo lo que Él hace por los pecadores. El amor de Dios, amados, es indescriptible y magnánimo. Es debido a su gran amor que Dios nos escogió y nos dio vida juntamente con Cristo. Así que la salvación es el resultado de nuestra unión con Cristo. Pablo señala que somos salvos por gracia y la gracia es un favor no merecido. Es el amor salvador de Dios hacia los pecadores. La gracia de Dios se recibe. Dios concede esa gracia al incrédulo para que pueda creer en Jesús como su Salvador. La segunda característica está en los versos 6 al 7, donde dice que la nueva vida en Cristo es vida de resurrección. Ahora el creyente, amado, tiene la oportunidad de participar no solamente de la resurrección de Cristo, sino también de su exaltación. Podemos estar sentados en los lugares celestiales con Cristo. La salvación que recibimos por la fe en Jesucristo, literalmente, amado, nos sacó del infierno que nos esperaba y nos condujo hacia el mismo cielo. Desde la perspectiva de Dios, aunque estamos en este cuerpo aquí en la tierra, en Cristo estamos sentados, o sea, exaltados con Cristo donde Él está. El verso 7 nos da el propósito de esta vida resucitada y exaltada para el nuevo creyente. Dios quiere dar testimonio y poner nuestra vida como ejemplo para las nuevas generaciones que vendrán, para que puedan apreciar la inmensa gracia y bondad que Él brinda a todos los que decidan estar en Cristo Jesús. ¿Esto es una gran verdad? ¿O acaso cuando leemos la Biblia no vemos en esos personajes que no son ficción, son parte de nuestra historia como creyentes, no vemos en ellos un ejemplo? Pues Dios espera lo mismo para nosotros en esta nueva generación, para los que vienen detrás de nosotros. Así que cada nueva generación de creyentes continúan desplegando, extendiendo esa gracia de Dios. Bien, la tercera característica es que la vida en Cristo nos ha sido dada, y eso lo leemos en los versos del 8 al 10. El verso 8, como pueden ver, comienza enfatizando lo dicho en el verso 5, nuestra salvación, que brota de la gracia de Dios y que es apropiada por nosotros a través de la fe, es don de Dios. Somos salvos porque esa fue la voluntad de Dios.
Por eso Él preparó un plan desde el principio. Nosotros no tenemos mérito, no hicimos nada para ganarla. Lo único que pudimos hacer fue creer, o sea, tener fe. La fe es simplemente una respuesta a la invitación de Dios. El verso 9 añade que la salvación, por lo tanto, no la vamos a lograr a través de las obras. Si la fe, hermano, se tratara de obras, el creyente entonces podría jactarse o gloriarse en sí mismo, y eso no es así. Como creyentes debemos tener mucho cuidado de no poner nuestra admiración en forma poco adecuada en personas que no sirven a Dios. Sin embargo, ellos son muy altruistas, o sea, personas que sinceramente ayudan a otros sin esperar nada a cambio. Humanamente hablando, eso es algo muy noble, pero eso no los convierte en cristianos. Esa es la diferencia que tenemos que notar. La fe en Jesucristo es la única condición para ser salvos. Por otro lado, el verso 10 nos aclara que las obras tienen un lugar en la salvación dada por Dios. Ahora que ya fuimos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, somos una nueva criatura con un nuevo propósito de vida. Ahora haremos buenas obras que estén en armonía con las normas de Dios para su gloria. No las hacemos para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Así que estas nuevas y buenas obras son el resultado de esta nueva vida en Cristo que nos hace hijos de Dios. Todo lo que hacemos en esta nueva vida en Cristo es dirigido por el Espíritu Santo. Piense por un momento en cuántas personas con vidas pecaminosas y corruptas de todas las esferas sociales hacen buenas obras, pero no sirven a Dios ni le temen. Sus obras nacen del altruismo humanista, del orgullo o la arrogancia, de la vanidad, de querer aparentar o de impresionar a otros. Al ojo humano, de primera intención, sí son cosas buenas, claro que sí, pero no están inspiradas en el amor de Dios como su Padre, ni en Jesucristo como su Salvador. Bien, hermanos, continuemos ahora con los versos 11 al 12 y vamos a leerlos. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En estos versos, Pablo comienza recordándole a los efesios que como gentiles, durante la época del Antiguo Testamento, ellos no eran parte del pueblo de Dios. Recordemos que el término gentiles se refiere a todas las gentes o naciones que no son el pueblo elegido por Dios, o sea, los judíos. Éfeso fue en la antigüedad una localidad de Asia Menor en la actual Turquía y en aquella época fue un importante centro comercial, cultural y religioso. Por lo tanto, esta iglesia de Éfeso era una iglesia de gentiles. En este mismo verso 11, Pablo les recuerda que en la comunidad judía a los gentiles se les trataba despectivamente con el adjetivo de incircuncisos. Recordemos que Dios apartó a su pueblo precisamente de otras naciones a través de la circuncisión. En el pensamiento de aquella época, un hombre que no estaba circuncidado estaba fuera de la familia de Dios. El verso 12 añade que antes no conocían a Cristo y que estaban alejados o excluidos de la ciudadanía de Israel. Así que ellos, los efesios, ni pertenecían a la nación de Israel, ni contaban con los derechos de un ciudadano. Por otro lado, como extranjeros, los gentiles no tenían privilegios espirituales que provenían de la asociación con Dios. La vida de ellos estaba espiritualmente vacía. Hermanos, la realidad histórica de aquella época era que las naciones gentiles vivían casi exclusivamente en culturas que adoraban ídolos y toleraban al pueblo judío, peor aún,
guardaban un fuerte rechazo y odio contra el pueblo judío. Así que en estos versos, Pablo establece la condición de ellos como gentiles y su pésima y trágica relación con el pueblo judío. Bien, continuamos ahora con los versos 13 al 18. El verso 13 comienza diciendo, pero ahora en Cristo. Recordemos que Jesús murió para salvar no solamente al pueblo judío, sino a todos, judíos y gentiles. La muerte y resurrección de Jesús dio acceso a Dios a toda la humanidad. Ya no hay gentiles y judíos. Todos los que aceptan el regalo de la salvación conforman una sola familia, la familia de Dios. Recordemos que en el capítulo 1, verso 17 de aquí, de esta carta, Pablo expresó su deseo de que estos nuevos creyentes de la iglesia de Éfeso crezcan y maduren en fe. Y esa fe debe traducirse en conocer a Jesús, para que vivan en amor y sabiduría y en forma digna delante de Dios. Eso nos lleva al verso 14, que comienza diciendo que Jesús es nuestra paz. ¿Por qué Jesús es nuestra paz? El verso anterior nos dio parte de esa respuesta, porque antes estaban lejos de Dios, pero la fe depositada en el sacrificio de Cristo los unió al Padre, porque por la sangre derramada sus pecados fueron limpiados. Cristo es nuestra paz porque nos unió al Padre. Ya existe una relación de amor con Dios, pero también Cristo le dio paz porque Él unió a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Los judíos pensaban que su relación con Dios era exclusividad de ellos. Pero por otro lado, los gentiles efesios ahora forman parte de la iglesia y tenían que relacionarse con los judíos. Yo pregunto, ¿y la iglesia de hoy estará dividida? La iglesia de Jesucristo es una, aquella lavada con su sangre, con una sola fe y un solo espíritu. Por eso Pablo establece en esta carta que ahora todos estamos unidos. En forma de ejemplo, quisiera traer esta reflexión. Pensemos en la iglesia de hoy. Existen diferentes denominaciones y dentro de ellas diferentes templos. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al Concilio de las Iglesias Bautistas, pero somos miembros de la Iglesia Bautista de las Cruces, otro de la Iglesia Bautista de Carolina, otro de la Primera Iglesia Bautista de Calle, etc. Y existen otras denominaciones cristianas que no podemos obviar, como la Iglesia de Dios Pentecostal MI, la Iglesia de Dios Mission Board, Defensores de la Fe, Discípulos de Cristo, Asamblea de Dios y otras más. Y dentro de cada una de esas denominaciones, diferentes templos con diferentes pastores. ¿A qué quiero llegar, hermanos? Que nosotros como creyentes tenemos que entender que cuando Dios habla de su iglesia, no está hablando de denominaciones o de templos específicos. Habla del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo cuando regrese y que Él va a levantar. Eso incluye a los creyentes de todas las denominaciones cristianas lavadas con su sangre, una iglesia santa, pura y sin mancha. Entonces tendríamos que pensar, ¿cuándo hay división? Porque estamos físicamente reunidos en diferentes iglesias o denominaciones. O cuando creemos o pensamos que nuestra denominación es mejor que la de los demás. Cuando nos burlamos por la forma de adorar o de arreglarse de algunos hermanos que nosotros consideramos más tradicionales que nosotros, o cuando menospreciamos y hasta condenamos hermanos o denominaciones que consideramos más liberales que nosotros. O cuando dentro de nuestra propia iglesia, nuestro propio templo donde nos congregamos, menospreciamos a ese hermano que no se distingue como líder, que ya es muy anciano, o cuando se ignora y no hacemos nada para darle una oportunidad de participación a aquellos creyentes con limitaciones físicas o mentales. Cuando menospreciamos al hermano
que viene de un pasado impactante, o hermanos que son divorciados y los miramos con desconfianza y pasa mucho tiempo antes de atrevernos a darles alguna oportunidad, aunque sepamos que su testimonio actual sea intachable. Bien, por eso esta carta del apóstol Pablo tiene mucho sentido para nosotros. Veamos cómo sigue diciendo el verso 15. Dice que Jesucristo con su sacrificio abolió, o sea, hizo nulo, invalidó todo aquel muro de sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Cristo, al quitar todo lo que estorbaba, hizo la paz entre los dos grupos para hacer un nuevo pueblo en él, y ya no iban a continuar siendo enemigos, sino creyentes y seguidores de Cristo. En aquella época los judíos no eran capaces de cumplir con la ley ni entendían el espíritu de la ley. Y los gentiles, por otro lado, no aceptaban tales leyes ni la dureza de los judíos. Pero ahora en el verso 16 vemos que usa la palabra reconciliar y especifica que esa reconciliación fue mediante la cruz. Reconciliar, amados, es restablecer una relación. Es un cambio de relación entre Dios y el hombre basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. O sea, antes vivíamos en enemistad con Dios, pero ahora fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Así que nuestros pecados fueron perdonados y pasamos a ser sus hijos. En otras palabras, también nosotros vivíamos en enemistad con los hombres y ahora somos hermanos en Cristo. Aquí no hay mérito humano, solo la obra expiatoria de Cristo lo logró. Por lo tanto, la cruz logra reconciliarnos con Dios y con el hombre. Aquí también hay pertinencia para nosotros. Cuando venimos a Cristo, hermanos, ya no hay cabida para el rencor o el odio. Nuestro pasado muere en la cruz. Ese paquetito, Dios lo tomó y lo echó en lo profundo de la mar y se olvidó de él. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Así que los pecados del corazón, como los resentimientos, justificados o no, la sangre de Cristo los limpia. No podemos decir que amamos a Dios, óigame, pero seguimos odiando a aquella persona que nos hizo daño, o tal vez no nos han hecho daño, simplemente porque son diferentes a nosotros y nos desagradan, nos caen mal, no nos caen simpáticos, los seguimos menospreciando y continuamos siendo personas prejuiciosas. La cruz de Cristo busca que nosotros nos reconciliemos con Dios en primer lugar y en segundo lugar con nuestro prójimo, con el que está más cerca y con el que quedó en el pasado. Y dentro del cuerpo de Cristo, amado, Jesús, escucha bien, no nos está pidiendo que seamos íntimos amigos de X hermanos. Jesús nos recuerda simplemente que X hermano creyente ahora es mi hermano. Es mi familia espiritual y por lo tanto tengo que aprender a tolerarlo, a ser paciente, a ser bueno con esta persona y orar por ella. Y si no le simpatizo, tengo que orar todavía más. Es como usted tiene 3 hijos y hay uno que usted lo ama profundamente, pero qué difícil es entenderlo, qué difícil es llevarse con él, ¿verdad? Pero usted lo sigue amando y usted se sobrepone porque es su hijo. O ese familiar que cuando usted va a las reuniones familiares, wow, qué paciencia hay que tenerle a ese familiar, qué difícil es su conducta, su manera de hablar y usted le choca y usted quisiera simplemente irse, pero es su familia y a la hora de la verdad usted los tiene en cuenta, usted ora por ellos. Pues de eso se trata, una vida de reconciliación en Cristo dentro del cuerpo de Cristo. El verso 17 establece que Cristo cumplió su misión. Jesús trajo la buena noticia de paz. Fue un mensaje enseñado y predicado tanto a su pueblo escogido Israel como a todas las naciones. Y el verso 18 añade que gracias a esa reconciliación,
todos tenemos acceso al Padre, o sea, el privilegio de estar ante la presencia de Dios. Jesús dijo que Él era el camino. En Juan 4:6 lo leemos. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora no son dos pueblos, sino un solo pueblo que lo adora y le sirve con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús y le decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Vayamos ahora a los versos 19 y 20. Cuando Pablo comienza el verso 19, él especifica que ellos ya no son extranjeros sin derechos dentro de una comunidad. Ahora los gentiles efesios dentro de esta iglesia tenían tanto derecho a la ciudadanía en el reino de Dios como los judíos redimidos. Eran miembros todos de la familia de Dios. Así que Pablo deja claro que si algunos cristianos judíos no aceptaban que los cristianos gentiles efesios tuvieran comunión con ellos, esa intolerancia y prejuicio tenían que ser eliminados. Los efesios tampoco podían sentirse inferiores, ni los judíos superiores. En el verso 20, Pablo explica que todos los creyentes somos esa casa de familia. Esa casa fue construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y los profetas. Fueron ellos los primeros en recibir y promulgar el mensaje. Los apóstoles del Nuevo Testamento fueron los primeros mensajeros, testigos y los enviados por Jesús para hablar del Cristo crucificado y resucitado. Por lo tanto, la Iglesia de Jesucristo debe mantener las enseñanzas dadas por los apóstoles tal como se escribieron y obedecerlas. Además, tenemos que recordar que la piedra más importante de esa construcción es Jesucristo mismo. Pablo llama a Jesús piedra del ángulo. En este contexto, la piedra del ángulo era la piedra que se colocaba en la culminación del edificio como su corona y piedra final. Jehová profetizó por medio de Isaías que él colocaría como fundamento en Sión una piedra probada, el precioso ángulo de un fundamento seguro. En Isaías 28:6 leemos, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así que Cristo es la principal piedra del ángulo y también, como menciona Mateo 21:42, la cabeza del ángulo. Leamos. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Por eso en el verso 21, Pablo enfatiza que es en la comunión con los hermanos que la iglesia compone un organismo vivo y se desarrollan y va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué la iglesia es un templo santo en el Señor? Porque la iglesia vive para dedicar su vida al Señor. Es una iglesia consciente de que Cristo es cabeza de la iglesia y es Él quien da unidad y armonía al cuerpo de Cristo. Sin Cristo, el edificio se derrumbaría. Pablo termina en el verso 22 diciendo a los efesios que por la unión de ellos con Jesucristo, ellos son también parte de ese edificio en el cual Dios habita por medio de su Espíritu. Debemos recordar que ese edificio, que es el cuerpo de Cristo, continúa creciendo y fortaleciéndose con cada nuevo creyente que se une a la iglesia. Para que la iglesia permanezca fortalecida, tiene que recordar que Cristo es la cabeza y que todo lo que hagamos es para la gloria de Él. Tenemos que vivir dando un verdadero testimonio al mundo y a los demás creyentes de que tenemos una nueva vida en Cristo. Hermanos, que no debemos olvidar de esta clase, que las tensiones divisorias
entre gentiles y judíos del primer siglo no deben extenderse a la iglesia de hoy, porque la salvación por gracia une a todos los creyentes en Cristo. Que la Escritura enseña que todos los creyentes en Cristo, aunque no seamos de las mismas iglesias o denominaciones, somos hermanos y pertenecemos a la familia de la fe. Que tenemos que aprender a orar y descubrir formas para aprender a amar a todos nuestros hermanos sin excepción, entendiendo que la tolerancia, la paciencia y la bondad son formas de amar. Que la cruz de Cristo nos reconcilió no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo. Por lo tanto, debemos desechar cualquier resentimiento u odio del pasado, aprendiendo a perdonar y a olvidar como lo hizo Dios con nosotros. Que aunque tengamos muchos años como creyentes o solo un poco de tiempo, recordemos que tenemos que continuar creciendo y madurando cada día para que la iglesia siga edificándose, teniendo a Cristo como nuestra cabeza. Que ahora somos parte integral del cuerpo de Cristo. Para Dios somos útiles y no debemos sentirnos menos que otros creyentes, ni tampoco por encima de otros. Simplemente todos somos hijos de Dios. Que debo examinar mi corazón y desechar cualquier clase de prejuicio que impida que otros se acerquen a Jesús o crezcan dentro de la iglesia. Que la gracia salvadora de Jesús me da acceso libre ante la presencia del Padre y Él espera que cada día me acerque a Él en oración y servicio. Que Dios les bendiga, excelente semana y sigamos orando unos por los otros y nos veremos pronto. Dios les bendiga. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios. Fue por tu gracia, mi Señor, que ahora tengo salvación. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdido y Él me halló. Eternamente gracias, eres fiel por siempre, mi Señor, grande es tu gracia, Dios, grande es tu gracia, grande es tu gracia, Dios.